Problemas de transporte, o también llamado problemas de flujo de transporte. Utilizar transporte cuando hay transbordo. Los objetivos de trabajo de hoy son identificar el modelo de flujo de red y el modelo matemático para problemas de transporte. Vamos a solucionar modelos de flujo de red a partir de casos de transporte y vamos a identificar cuál es la red óptima de distribución. Entonces, para eso vamos a ver algunos casos, por lo menos este caso. Dice, el sistema de distribución de Herman Company se compone de 3 plantas, 2 almacenes y 4 clientes. Las capacidades de las plantas y los costos de envío por unidad en dólares desde cada planta a cada almacén son los siguientes. Entonces me dicen que hay 3 plantas de distribución, planta 1, planta 2, planta 3 y 2 almacenes. Entonces el costo de envío desde la planta 1 al almacén 1 es de $4. De la planta 1 al almacén 2 es de $7. Y que la planta 1 tiene una capacidad de producción de 450 unidades. Lo mismo podríamos analizar de la planta 2 y la planta 3. O sea que de cada una de las plantas se puede enviar a cada uno de los almacenes. La demanda de los clientes y los costos de envío por unidad en dólares desde cada almacén a cada cliente son. Entonces notemos que no se llega, un producto no llega de la planta directamente al cliente. Un producto primero llega de la planta al almacén. Cuando ya está en el almacén es el que se encarga de la distribución hacia el cliente. El costo de envío del almacén 1 al cliente 1 es de $6, del almacén 1 al cliente 2 es de $4, del almacén 1 al cliente 3 es de $8. Todos los clientes tienen una demanda de 300 unidades, a excepción del cliente 4 que está solicitando que se le envíen 400 unidades. En este ejercicio ya nos están entregando la información organizada. ¿Cuál es la estructura de red de este modelo? Primero que todo, tenemos 3 fábricas. Entonces aquí yo elaboré 3 nodos. El nodo 1 representa la fábrica 1 que tiene una capacidad de producción de 450 unidades. El nodo 2 representa la fábrica 2 y tiene una capacidad de 600 unidades. Y el nodo 3, que representa la fábrica 3, tiene una capacidad de 380 unidades. Estos 3 nodos representarían los nodos de distribución. Pero también tenemos otros 2 nodos, que son los nodos de transbordo. ¿Cuáles son los nodos de transbordo? Los almacenes, porque de la fábrica no llega al cliente, sino que llega al almacén. Entonces, la fábrica 1 puede enviar al almacén 1 o al almacén 2, ¿cierto? A cualquiera de estos 2 nodos. Al nodo 4 sería el almacén 1. Y al nodo 5 sería el almacén 6. Cuando tenemos los productos en los almacenes, entonces los almacenes son los que se encargan después de enviar al cliente final. Entonces tenemos unos nodos finales, estos nodos llamados nodos de demanda. Me están diciendo entonces que el cliente 1, que es el nodo 6, tiene una demanda de 300 unidades, el cliente 2 300 unidades, cliente 3 300 unidades y el cliente 4 400 unidades. Notemos que los nodos están numerados como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Sí? Esto por facilidad para nombrar las variables del modelo de programación lineal. Pero ¿qué más nos está diciendo el caso? Nos está diciendo que hay unos costos de envío desde los nodos de distribución hacia los nodos de transbordo. Entonces, ¿cuáles son los costos? Están representados por estos arcos o por estas flechas. Entonces, el costo de envío desde la fábrica 1 hacia el almacén 1 es de $4. Desde la fábrica 1 al almacén 2 sería de $7 y así sucesivamente tenemos todos los costos. Pero también tenemos otros arcos o otras líneas de costo que son los costos de envío desde cada uno de los almacenes
a cada uno de los clientes. Entonces, serían estos. El costo de envío desde el almacén 1 al cliente 1, o sea, sería del nodo 4 al nodo 6, sería $6. Del almacén 1 al cliente 2 sería $4, del almacén 1 al cliente 3, $8, y del almacén 1 al cliente 4 sería de $4, y así lo mismo con el otro almacén. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Una representación gráfica del modelo de transporte. Lo que nos muestra son diferentes rutas. Intuitivamente ya me están diciendo que lo que tengo que hacer es minimizar costos. ¿Cuántas variables necesitamos entonces? Yo podría decir que hay una variable x14, o sea que va desde el nodo 1 al nodo 4, x14, que representa cantidad de unidades transportadas desde la fábrica 1 al almacén 1. Hay otra variable que sería x24, que sería la cantidad de unidades que van desde la fábrica 2 al almacén 4. Y así sucesivamente. x35, ¿qué representaría? La cantidad de unidades que van del almacén 3, perdón, desde la fábrica 3 al almacén 5 o al almacén 2, que es lo que tenemos. De igual forma, las otras variables que representan los costos, las cantidades enviadas desde cada almacén a cada cliente, pues sería x46, sería una de las variables. x46, ¿qué representaría de acuerdo a la estructura que tenemos aquí? ¿Quién me Profe, colabora con? sería la cantidad de unidades de la tienda uno al cliente uno. Excelente. Y así sucesivamente con los otros. Es eso. Entonces, las variables serían estas, ¿cierto? Cada arco o cada flecha de las que nosotros dibujamos allá está representando una variable, y esas variables representan cantidad de unidades transportadas. Desde las primeras 5 son unidades transportadas desde cada fábrica a cada almacén. Y desde la 4.6 en adelante son cantidad de unidades transportadas desde el almacén hacia los clientes. ¿Sí? Entonces tenemos ¿cuántas variables? 2, 4, 6, 8, 10, 12 variables. Bueno, aquí queda fácil entonces la formulación de nuestra función objetivo. Este 4 por x14, ¿qué representa? El costo de la cantidad de unidades pues enviadas. El costo de todas las unidades enviadas desde la fábrica 1 al almacén 1, ¿sí? Y podríamos analizar todo esto, y al total que obtendríamos, el costo total de transporte, o sea, el transporte no importa que sea desde las fábricas a los almacenes o de los almacenes a los clientes. Pero ahora tenemos unas restricciones. ¿Cuáles serían las restricciones? La fábrica 1, fábrica 2 y fábrica 3 tienen unas capacidades de producción, y estas capacidades de producción no se pueden exceder. Lo que se envía desde la fábrica 1 al almacén 1 o al almacén 2 no puede exceder a la capacidad que ella tiene. Ella tiene una capacidad de 450 unidades. Por lo tanto, ahí tendríamos una restricción de capacidad de cada una de las fábricas. ¿Qué otras restricciones logran ver ustedes en este diagrama? Profe, las de demanda de los clientes. La de demanda de los clientes. Lo que le llega al cliente 1 le llegan artículos que vienen del almacén 1, y bien, le llegan artículos que llegan del almacén 2. Pero lo que le llega al cliente 1 no puede ser ni menor ni mayor, tiene que ser exactamente igual a 300. Recordemos que las demandas se manejan con igualdades. Noten ustedes que como esto es un almacén, y un almacén lo único que hace es transbordo, todo lo que llega al almacén 1 tiene que salir del almacén 1. O sea que lo que llega tiene que ser igual a lo que sale. Entonces, por ejemplo, ¿qué llega al almacén 1? Al almacén 1 llega la variable x14, x24 y x34.
Esas son unidades que llegan al almacén 1. ¿Y qué sale del almacén 1? Todo lo que llega tiene que salir. Sale como variable x46, x47, x48 y x49. La primera restricción es una restricción de capacidad de producción, cantidad de unidades que salen de la fábrica hacia los almacenes 1 y 2. Esas cantidades que salen de esa fábrica no puede ser mayor a la capacidad que ella tiene de producción. Lo mismo pasaría con la segunda fábrica y lo mismo pasaría con la tercera fábrica. Tenemos tres restricciones de capacidad de producción. Bien, vamos ahora con las restricciones de demanda. ¿Cómo quedarían las restricciones para este nodo? Profe, sería x46 más La otra, x56 igual a 300. excelente. X4, 6 del nodo 4 al nodo 6 más X5, 6 del nodo 5 al nodo 6. Entonces aquí tenemos X4, 6 y X5, 6 igual a 300. De la misma forma saldrían los nodos de demanda de las otras cuatro restricciones. ¿Sí? Que ahí queda claro cómo se identifican o cómo se calculan esas restricciones. Pero también tenemos unas restricciones en los nodos de transbordo. Lo que llega a un almacén es igual a lo que sale. Bien, entonces aquí lo que llega al almacén 1, notemos que llegan una, dos, hay tres flechitas, cada flecha está indicando la cantidad de unidades que llegan. Llegan X14, X14, es decir, que viene del nodo 1 al nodo 4, X14 más X24 más X34. Eso debe ser igual a x46, x47, x48 y x49. Estas x14, x24, x34 debe ser igual a x46, x47, x48 y x49. Pero noten ustedes que tenemos variables tanto al lado izquierdo como al lado derecho. Como hay variables al lado derecho, recordemos que un modelo de restricción debería tener al lado derecho es una constante, un número, no debemos tener variables. ¿Qué significa? Que todo lo que está aquí al lado derecho debo pasarlo al lado izquierdo, es decir, despejemos. Como esto está positivo, pasa al otro lado negativo, menos 4, 6. El 4, 7 también pasa negativo, x47 menos x48 menos x49. Al quitar todo esto del lado derecho, al lado derecho que me queda, 0. Y algo similar lo podríamos hacer del almacén 2. Entonces del almacén 2 sería 1,5, x15, x25, x35. Debe ser igual a x56, x57, x58, x59. Todo lo que está al lado derecho pasa al otro lado negativo y quedamos, e igualamos a 0. Entonces aquí tenemos dos restricciones más de transbordo. Bien, este es el resumen de las restricciones y este es nuestro modelo de programación lineal. Entonces, vamos a mirar este ejercicio en el solver. Tenemos las variables desde x1, 4 hasta x5, 9. Tenemos los coeficientes son los costos. Ya coloqué aquí la solución óptima, tenemos acá los espacios vacíos, que es donde van a aparecer los resultados, y en esta celda amarilla ya está la fórmula suma producto. Suma producto es la multiplicación de los coeficientes de la función objetivo multiplicado con los resultados que arroje el modelo, con las variables que me arroje. Tenemos también las restricciones, tenemos restricciones de disponibilidad en cada fábrica, tenemos restricciones de demanda y tenemos dos restricciones de transbordo. Entonces, estos unos hacen referencia a los coeficientes que tienen las restricciones. La primera restricción de disponibilidad es la disponibilidad de la fábrica 1. Entonces, la fábrica 1 manda al almacén 1 y también manda artículos al almacén 2, ¿cierto? Y los coeficientes de esas variables son 1 y tiene que ser menor o igual a 450. Entonces aquí, a este tenemos
que colocar una expresión matemática, una función en Excel para el lado izquierdo para que me calcule el resultado de la restricción al lado izquierdo, la dirección, es decir, la direccionalidad de la restricción y el límite, que es lo que tenemos al lado derecho de la restricción. La holgura, recordemos que es la diferencia entre lo que tenemos al lado derecho menos lo que tenemos al lado izquierdo, es decir, menos lo que se utilizó. Bien, entonces, ¿cuál sería la expresión matemática para el lado izquierdo de las restricciones? Pues siempre vamos a multiplicar los resultados que obtenemos acá en las variables de decisión, ¿cierto? Los que nos arroja el modelo del solver, multiplicado por los coeficientes de las restricciones. ¿Listo? Entonces aquí ya lo tengo, simplemente extendí. Y ya tenemos, entonces el modelo lo único que tenemos que hacer es solucionarlo por el solver. Aquí yo no sé, creo que no lo tengo instalado. Me voy a opciones y acá en opciones me voy a complementos y en complementos, donde dice administrar, vamos a ir y si en efecto no lo tengo instalado, vamos a instalarlo. Resolver, utilizar el solver, perdón. Aceptar. Listo, vamos entonces a verificar. Vamos a datos y noten que aquí ya aparece en análisis el aplicativo de Solver. Función objetivo. Selecciono la celda donde está la fórmula de la función objetivo. Me están pidiendo minimizar. Aquí me están diciendo las celdas que varían, es decir, donde van a ir las variables. Entonces selecciono todas las celdas donde quiero que coloque los resultados de las variables. Es decir, aquí quiero que me coloque el resultado de x14, el resultado de x15 y así sucesivamente. Vamos a agregar las restricciones. Entonces las restricciones, tenemos 3 restricciones de menor o igual. Entonces esas 3 restricciones selecciono lo del lado izquierdo. Selecciono lado izquierdo, la dirección es menor o igual, selecciono los límites, es decir, lo que tenemos al lado derecho, y le decimos agregar. Ahora acá tenemos 4, 5, 6 restricciones de igualdad. Entonces, como todas las restricciones son de igualdad, yo puedo seleccionarlas todas, porque todas son de igualdad. Ok, aquí cambio la dirección y coloco igualdad. Y aquí la restricción, lo que va al lado derecho, sería todo esto, los límites superiores. Ya no le voy a decir agregar, porque no tengo nada más que agregar, pero le doy a aceptar y ya tengo los dos tipos de restricciones, las de igualdad y las de menor igual. Vamos a utilizar el método simplex y resolver. Ya ahí me lo resolvió. Verifiquemos antes. Notemos que aquí ya me dio los valores que tomarían las variables. Y el x15 sería 0, es decir, x15 sería la cantidad de unidades que se van a transportar desde el almacén 1 a la fábrica 2. Me dice que es 0, no se van a transportar unidades. No hay nada que transportar desde el almacén 1 a la fábrica 2. ¿Por qué razón? De pronto puede ser porque el costo es muy alto. Tal vez. Ok, pero además yo puedo decirle a este sistema, deme el análisis de sensibilidad. Si yo primo acá, selecciono sensibilidad y le doy a aceptar, ahí me va a arrojar entonces el informe del análisis de sensibilidad en esta otra tabla. Yo ya lo había generado antes y lo tengo acá pues. Ahorita lo analizamos. Aquí ya me está diciendo entonces que hay unas variables que están en 0, que no voy a, o sea, probablemente porque el costo es mucho, el costo por esa ruta es muy alto, entonces de pronto no es viable y por eso me dice que la cantidad de unidades va a ser 0. Y el costo mínimo de transporte que cumple las restricciones de capacidad, las restricciones de demanda y las restricciones de transbordo es esto, 111.850, ese es el costo. Esa misma respuesta que nos arrojó el solver
la podemos visualizar en esta red. Me está diciendo que se transportan 450 unidades desde la fábrica 1 al almacén 1, que no se transporta nada desde la fábrica 1 al almacén 2, no se transporta porque probablemente es muy costoso, quiero verificarlo. Vamos a verlo en la diapositiva 4. Noten la diapositiva anterior, la de los costos. La fábrica 1 al almacén 1 tiene un costo de 4, en cambio la fábrica 1 al almacén 5 tiene un costo de 7. Este costo es muy alto, entonces es preferible no asumirlo si estamos minimizando costos. También desde la fábrica 2 se envía solamente al almacén 2 y desde la fábrica 3 se envía solamente al almacén 1. Ok. Ahora, ¿qué se envía de los almacenes a los clientes? Del almacén 1 solamente se envía al cliente 2 y al cliente 9. Ya sabemos que los demás los descarta porque los costos probablemente son muy altos. La restricción es que no se puede enviar más de lo que se puede producir en la fábrica 1. Se enviaron 450 y lo que produce son 450. Notemos acá que en la fábrica 2 también pasa lo mismo, se enviaron 600 y se produjeron 600. Pero la fábrica 3 tiene una capacidad de 380 y se enviaron solamente 250. Quiere decir que hay una holgura. Se dejaron de fabricar cierta cantidad. ¿Cuántas se dejaron de fabricar? Como unos de 250 a 380, como 130, ¿cierto? Hay una holgura como de 130 unidades. Ahora, todo lo que llega al nodo, a los almacenes, tiene que ser igual a lo que sale. ¿Cuánto llegó al almacén 1? 450 más 250. Esta es la flecha que llega. O sea, quedaría 600, 700. Y noten que lo que sale es 300 más 400, sale 700. Bien, aquí llegó al almacén 2, llegaron 600. ¿Y cuánto salió? 300 para uno y 300 para el otro. Bueno, y la demanda en cada uno de los clientes debe ser igual. Aquí el de este demandaba 300 y llegaron 300. Llegaron estos 300. A este cliente demandaba 300 y le llegaron 300. A este cliente demandaba 400 y le llegaron 400. Bueno, solamente nos resta es analizar la sensibilidad. El rango me dice que el mínimo es M. La M en este tipo de programas representa un valor muy alto o muy pequeño. Como este es un mínimo, está indicando un valor muy pequeño. ¿Cuál es el valor más pequeño que podríamos nosotros aceptar? Como estamos hablando de cantidad de unidades transportadas, el valor más pequeño debería ser 0 y el máximo debería ser 5. Quiere decir que el coeficiente de la función objetivo era 4. En la variable ¿qué? En la variable 1, 4. Es decir, que el costo de transportar 450 unidades, el costo de transportar cada una de las 450 unidades es de $4. Pero este 4 puede variar desde 0 hasta 5. Dentro de este rango, ¿qué se conserva? Se conserva este 450. Es decir, se conserva la solución óptima. Bien, y así podríamos analizar todos los demás. Veamos esta columna que es bien interesante, costos reducidos. Tenemos costos reducidos en la variable x15. ¿Cuál era la variable x15? ¿Qué era lo que representaba? Cantidad de unidades transportadas desde la fábrica 1 al almacén 2. Y noten que la cantidad de unidades transportadas del almacén 1 al almacén 2 es 0. No se están transportando. ¿Por qué? Noten que aquí el costo reducido me está diciendo que no se transporta porque el costo está muy alto, está excediendo en 2 unidades. O sea que yo debería mejorar el costo de transporte en esta ruta restándole 2 unidades. El costo de transporte desde la fábrica 1 al almacén 2 era de 7. El costo es muy alto. Me está diciendo, coloque un costo máximo de $5. Si el costo es de $5, podemos utilizar esa ruta. Y noten, en efecto, que el rango de optimalidad me está diciendo que el mínimo valor que puede tomar es $5 y el máximo podemos aumentarle el costo lo que sea. Y
y ahí no vamos a transportar nunca nada por esa ruta. Siempre se va a conservar este valor de la variable. Bueno, los otros costos reducidos se interpretan de la misma forma. ¿Qué es el X24? Verifiquemos el X24. El X24 sería este. De la fábrica 2 al almacén 1. El costo es de 8 y me está diciendo aquí que tampoco se está utilizando. Esa ruta no se utiliza. ¿Por qué? Porque el costo está excedido en $4. Redúzcale $4 a este costo de transporte. ¿A eso qué me está diciendo? Que me está dando la posibilidad a mí de poder negociar con aquellas personas que hacen los transportes, ¿cierto? Bueno, eso en cuanto a costos reducidos y intervalos de optimalidad. Y el último son los rangos de factibilidad, es lo mismo. Aquí simplemente me da el aumento permisible y la reducción permisible, pero a partir de eso yo puedo calcular el mínimo y el máximo. Entonces, ¿cómo calculamos el mínimo? El mínimo, pues simplemente al valor que tengo al lado derecho, le resto el mínimo permitido, o sea que al 300 restándole 0 me da 300. Y como hallamos el máximo, al valor que tenemos al lado derecho le sumo el aumento permitido, que sería 300 más 130, entonces eso me da el 430. ¿Qué es el precio sombra? ¿Qué es el valor marginal o el precio dual? ¿Qué es? Entonces veamos. Aquí el lado derecho me está diciendo que como es demanda, que la demanda del cliente 3 era 300 unidades. Si este cliente 3 me llega a solicitar una unidad adicional, entonces la función objetivo se me incrementaría en esto. Es decir, que la función objetivo es de costos. Significa que los costos me aumentarían en $13 por cada artículo adicional que este señor me pida. O sea que el cliente 3 solicite, ¿cierto? Por lo tanto, si nosotros queremos aumentar la demanda, es preferible aumentar la demanda con el cliente 1, con el cliente 2 o con el cliente 4, cuyos costos solamente incrementarían en $9. Si vamos a hacer promociones, hacer cosas para aumentar las ventas, sería mejor aumentar las ventas con el cliente 1, el cliente 2 o el cliente 4, no con el cliente 3, porque el costo incrementa el costo en un valor muy alto. Ahora, esta de acá, que da negativa, esta es disponibilidad. Disponibilidad, la primera restricción de disponibilidad. Quiere decir, disponibilidad quiere decir como capacidad de producción. La capacidad de producción de la primera fábrica. Notemos, la capacidad de producción decía que era de 450 unidades. ¿Qué significa este -1 en el precio sombra? ¿Alguien podría entonces, a partir de lo que hicimos ahora, hacer una interpretación de ese -1? Sería, o sea, si aumenta una unidad, el costo en la función objetivo no aumentaría. El costo, aquí como el precio sombra es -1, está diciendo que el costo va a disminuir en 1. Por cada unidad adicional que yo haga en la fábrica 1, el costo de transporte, ese costo de transbordo en el modelo general va a disminuir en $1. ¿Ves? Eso es lo que me está diciendo. La fábrica 2 también me dice lo mismo, que por cada unidad por encima de 600 va a disminuir el costo en una unidad. En la fábrica 3, por cada unidad adicional, no me reduce el costo, porque tal vez los costos de transporte desde la fábrica 3 son muy altos. Entonces no me contribuye a la disminución del costo. Ahora veamos. En el costo, en la fábrica 1, yo puedo fabricar por encima de 450. Verifiquemos eso en este rango. ¿Cuál es el rango de fabricación? Para que se conserve estos precios duales. El rango sería entre 320 y 700. O sea que yo puedo fabricar por encima de 450 hasta 700 unidades. Y por cada unidad se reduce el costo en $1. Bien, eso sería beneficioso, ¿cierto? Pero veamos la segunda restricción. ¿Será posible que yo pueda fabricar algo por encima de 600? No, porque el valor máximo es 600.